Buen día, mi nombre es Alma Karen López Fuentes. Actualmente estudio la carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia en la Universidad Autónoma Chapingo. El día de hoy presentaré el proceso de comercialización del mármol para la asignatura de Comercialización Agrícola impartida por la maestra en Ciencias María del Socorro Velázquez Cárdela. En primer lugar, quiero mencionar que elegí este tema debido a que mi municipio, Zacapala, en el estado de Puebla, es vecino de Tepeji de Rodríguez, el cual está enclavado en una zona donde proliferan canteras, particularmente de mármol, por lo que la economía de muchas familias depende de esta roca, la cual no es incluida en la ley minera como concesible, por lo que su extracción está exenta de pago por derechos mineros a nivel federal y por lo tanto es propiedad del dueño del terreno siempre que su extracción sea por tajo o en cantera. En segundo lugar, haré mención de algunos datos generales para conocer un poco de este material y comprender mejor su proceso de comercialización. Bueno, los Cuando mármoles las son rocas se rocas erosionan, sus sedimentarias fragmentos son carbonatadas, las transportados por cuales el se agua, forman el cuando viento las y la rocas se acción de la erosionan y gravedad, sus y se fragmentos son acumulan los unos transportados por el encima de los agua, el otros, en viento y la capas. acción de A la medida gravedad, que las y se capas se van acumulan los unos añadiendo, los encima de los materiales otros. alcanzan A medida que profundidad las e capas se van incorporan agua añadiendo, en los los espacios materiales entre los alcanzan fragmentos. profundidad Como e resultado, incorporan se agua en los acaban espacios entre encontrando los en los fragmentos. primeros Como 5 resultado, kilómetros se de acaban la encontrando corteza en los primeros terrestre 5 y kilómetros de la ahí corteza sufren un terrestre proceso y ahí llamado sufren un proceso llamado diagénesis. diogénesis. Este fenómeno Este implica fenómeno la implica la compactación y la compactación y la fijación de los fijación de los fragmentos de fragmentos de roca, roca, gracias a la gracias a la presión presión, de la a la temperatura y a temperatura los y a los minerales que minerales participan que en el agua precipitan en el agua de y que los actúan poros como y que cemento. actúan como El cemento. resultado es una El roca resultado sedimentaria es que una cuando roca aflora sedimentaria en que, la cuando superficie, aflora en se puede observar superficie, los se fragmentos de pueden roca observar que los la fragmentos componen, de roca que que son la realmente componen. calizas, que por un proceso de metamorfismo ha alcanzado un alto grado de cristalización. Sin embargo, esta denominación se ha extendido a otras rocas semicristalinas, con o sin carbonato cálcico, que admiten el pulimiento adquiriendo cierto brillo, como son los mármoles verdes, que consisten en serpentinas con un contenido nulo de carbonato cálcico, o los travertinos, que son rocas calizas sedimentarias y no metamórficas, y algún tipo de calizas. Estas presentan una mayor dureza, resistencia y durabilidad. Por lo anterior, el valor del mármol se encuentra directamente vinculado a las peculiaridades mencionadas de su color, textura y transparencia, a las cuales habría que añadirle un cuarto elemento, representado por el tamaño de los bloques extraídos en los yacimientos. Respecto a sus usos, en forma de roca dimensionable es usado como material para la construcción de edificios, tanto en exteriores como en interiores, y puede ser pisos, columnas, escaleras, mesas, cocinas integrales, fachadas, muebles para baño, entre otros. O también en ornamentos, que sería la elaboración de estatuas, figurillas, pedestales de lámparas, monumentos, piezas de ornato y lápidas. Además, los mármoles menos coloreados son una fuente muy pura de carbonato de calcio, el cual es usado en una amplia variedad de industrias. El polvo de mármol finamente molido es utilizado como un componente en pinturas, pasta de dientes y plásticos. Por otro lado, también el carbonato de calcio puede ser reducido a óxido de calcio, que es la cal, o se puede utilizar en la construcción de guarniciones para calles y la señalización de avenidas. Ahora hablaré un poco del mármol en México. Bueno, las principales regiones productoras en la República Mexicana se localizan a lo largo de la vertiente del norte eje volcánico. La enorme extensión territorial que abarca esta área refleja el alto potencial productivo de México. Existen dos zonas principales. La primera comprende la región llamada La Laguna y se ubica en el límite del estado de Durango, Coahuila y Zacatecas. Y la segunda comprende gran parte del estado de Puebla. Se puede ver de color rojo en el mapa. En el mapa de México está enmarcado de color rojo estas zonas. Pero además existen otras zonas productoras de relevancia ubicadas en zonas de metamorfismo, que son en los estados de Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. El proceso de producción inicia en la fase de extracción. Ahora bien, con el mineral recién extraído se inicia la segunda fase
de la cadena, que consiste en la exportación de los bloques en bruto a las empresas lapidarias. Para dicho traslado es necesario el uso de camiones de gran tonelaje. Cabe destacar que esta actividad puede llevarse de dos maneras: los propietarios de las empresas transformadoras acudiendo personalmente a la cantera para elegir los bloques de su preferencia. Esa sería la primera manera, o la segunda manera, donde el pequeño fabricante opta por encargar el mineral a un agente mayorista. Una vez que ese material se encuentre en los patios de las plantas laminadoras, se someterá a un proceso de transformación que pasará por las siguientes etapas, la cual ahora pues es el laminado. Este consiste en realizar cortes a través de sierras o lainas con incrustaciones de diamantes o con lingoteras, lo anterior de acuerdo a las dimensiones requeridas. Enseguida pasa al pulido, el cual consiste en desbastar y abrillantar a base de abrasivos y agua, y cuando existe alguna porosidad pues se rellena con resina transparente y se regresa al proceso de pulido. Lo siguiente es la segmentación, en la cual se realizan cortes de acuerdo a las dimensiones solicitadas por el cliente o por los productores de línea. Posteriormente se introducen a un horno de secado o bien se sopletea con aire a fin de evitar que los residuos de agua resten adhesión a la resina, para que finalmente se aplique una capa de cera mediante rodillos, para después realizar el empaque, en el cual el producto se empaca en cajas de unicel flejadas o en bastidores de madera que son presionados a base de tornillos con un recubrimiento de plástico entre las caras pulidas para su protección, para finalmente llegar al embarque, en el que se procede a embarcar el producto a diversos clientes tanto a nivel nacional como internacional. Haciendo una síntesis de lo anterior mencionado, respecto al proceso de comercialización, pues primero encontramos o se mencionó la extracción en el banco, donde interactúan pues productores, propietarios y arrendadores. Y como segundo punto entró la transformación, o se mencionó la transformación, donde se menciona pues el laminado, el corte, el pulido, el tallado, hasta el embarque. Ahora entraremos un poco acerca de la distribución y comercialización. Bueno, el producto se envía a los clientes localizados dentro y fuera del país, según corresponda. Cabe precisar que los medios de transporte empleados, así como la logística de los embarques, están en función a los costos y de la eficiencia. También vale la pena destacar el papel trascendente de los intermediarios en el desarrollo del proceso de producción y comercialización del mármol. Su importancia radica en que al realizar la función de enlace entre la extracción del mineral y la colocación de los puntos en venta, ahorran costos de transición a las empresas transformadoras localizadas dentro y fuera de México. A escala universal, los compradores prefieren elegir personalmente los bloques de mármol, bien en la cantera o en los depósitos existentes situados en los puertos de embarque. Sin embargo, no siempre es posible efectuar la elección personal del mineral, particularmente cuando se trata de importadores. Para subsanar este problema, es frecuente que hagan uso de la opinión y la asesoría de los intermediarios, quienes en base a su criterio y su experiencia llevan a cabo la adquisición del mármol que tenga la mejor textura y calidad. Pero sobre todo, deberán cuidar que el material no llegue a su destino con fracturas generadas desde el proceso de extracción. En este contexto, la labor del intermediario, por una parte, influye directamente en la formación del mercado, porque es un facilitador de las transacciones, y por otra parte, también repercute en la integración de los precios, pues de acuerdo con algunas estimaciones, el precio del productor tiende a elevarse de 10 a 20% como resultado de la intervención de los agentes intermediarios. Bueno,
Posteriormente, el empresario transformador efectúa la venta del producto, que es casi siempre en forma de placa, a un distribuidor o comercializador. Cabe destacar que en algunos casos, cuando por ejemplo se trata de proyectos de grandes dimensiones, se opta por comprar el mineral directamente al productor. Respecto a lo que ya mencioné, ahora sigue el turno de las distribuciones y los comercializadores. Anteriormente mencioné algunos aspectos, pero estos pues son principalmente eh, propietarios de lapiderías, joyerías y tiendas de artesanía. Por lo general se valen de intermediarios, como ya lo mencioné, para conseguir material en bruto y losas pulimentadas o sin pulimentar, pues a un buen precio, para dar un valor agregado en sus talleres, en los talleres que son de su propiedad. A través de dicha fabricación de piezas diversas, circunstancialmente, algunos comercializadores se abastecen pues a pie de la mina, es decir, que acuden al banco a la extracción, como ya había mencionado anteriormente. Y ahora bien, casi todas las empresas están orientadas al sector de artículos de lujo y toman medidas para asegurarse de que el producto pues tenga un terminado bueno, ya que pues este es el objeto de atención por el cual se hace una revisión minuciosa durante pues, su proceso de elaboración. La mayoría de las empresas pues disponen de un surtido básico que compone en su mayor o menor grado el grueso de sus ventas. Por lo tanto, pues en este sentido suelen figurar productos como ceniceros, cajas, portaplumas, encendedores de mesa, entre otros. Por otra parte, es posible que un fabricante se especialice en un producto que, digamos, fabrica particularmente bien. Y, por ejemplo, pues podrían ser relojes o lámparas de mesa. Y con ello ser entonces o realizar ventas de forma de mayoreo, porque ellos serían los fabricantes de esas muestras. La mayoría, digamos, de los productores fabrican, digamos, 3, 4 piezas que utilizan de muestra para después ejecutar, digamos, pedidos especiales e incluso vender a minoristas y vender a los minoristas los derechos sobre un modelo exclusivo. Algunos incluso diseñan un artículo y los exhiben con el propósito de venderlos en exclusiva y, como dije, pues vender también los derechos de su fabricación. Ahora bien, tratándose del mercado nacional, la fase final de este proceso consiste en que el distribuidor o comercializador pone el producto al alcance del consumidor final, luego de someter a las planchas de mármol a una serie de técnicas de recortado, tallado y pulido para la creación de piezas de diseño u ornamentación destinadas a casas particulares, a bares, salones sociales y principalmente a vestíbulos de hoteles. Asimismo, las nuevas tendencias en los diseños y colores han dado paso a la creación de diseños modernistas de accesorios útiles como lámparas, losetas para piso y muebles. Incluso, la belleza del mármol lo ha sostenido como un material indispensable en la industria del diseño, llegando así a los consumidores finales, los cuales, por el precio relativamente elevado que alcanzan estos artículos elevados con mármol, pues pertenecen principalmente a los estratos con altos ingresos de la sociedad. Sin embargo, un segmento de consumidores finales que ha venido adquiriendo cada vez más relevancia se relaciona con el mundo de la arquitectura y de la decoración de interiores,
cuya demanda de mármol, particularmente en lámina, se utiliza en el reabastecimiento de muros, de cuartos de baño o salas de espera, así como vestíbulos de grandes hoteles, hospitales y bancos, por mencionar algunos. Y un último grupo de compradores, por lo regular de alto poder adquisitivo, se orienta a la adquisición de piezas de joyería.